Bienvenidos a una nueva escapada por tierras segovianas, donde descubriremos el encanto de Coca y Santa María la Real de Nieva. En este programa nos gusta la historia, explorar el patrimonio que dejaron nuestros antepasados por la comunidad. Por ello hoy viajaremos al pasado, siglos atrás, concretamente hasta el Paleolítico, para descubrir el arte rupestre del Cerro de San Isidro. También nos trasladaremos al siglo XV, a la Edad Media, observando la arquitectura del Castillo de Coca. Terminaremos paseando por un insólito conjunto monástico, el monasterio de Santa María la Real de Nieva. Visitaremos una de las más hermosas muestras de arte gótico mudéjar español, el Castillo de Coca. Y yo os enseñaré los secretos que esconde este castillo, como esta mazmorra en la que estoy. Pero Coca somos mucho más que un castillo, con su pasado romano y vacío, que yo os lo voy a enseñar. Venid conmigo. Descubriremos una de las estaciones de arte rupestre al aire libre más importante que tenemos en España, y la tenemos aquí, en Domingo García. Conoceremos la historia del monasterio de Santa María la Real de Nieva y de su precioso claustro. Nuestra demostración gastronómica será hoy de auténtica carne de buey, como estos venidos desde el Rocío expresamente para el restaurante. El Castillo de Coca, construido en el siglo XV por don Alonso de Fonseca y con el permiso de don Juan II de Castilla, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1928. Erigido sobre un cerro y situado en el extremo occidental del casco urbano, aprovecha el curso del río Voltoya como una de sus defensas naturales. En 1954 pasó a ser propiedad del Ministerio de Agricultura, donde se instaló una escuela de capacitación forestal. Una joya de España en el estilo gótico mudéjar. Comenzamos nuestra ruta visitando esta obra cumbre de la arquitectura militar gótico mudéjar. Y lo vamos a hacer de una manera diferente, ¿verdad, David? Efectivamente, Esther, vamos a hacer una visita muy especial para enseñar a nuestro público aspectos diferentes y desconocidos de este castillo. ¿Entramos? ¿Entramos? Curiosidades que encontramos en cualquier rincón del interior y exterior del castillo, David. Efectivamente, tenemos aquí unos grafitis que son de época medieval. Creemos que puede ser del siglo XVI, después de la construcción de la fortaleza. Los grafitis no son cosa moderna, como mucha gente piensa, han existido desde siempre. Tenemos aquí una muestra que mucha gente se pasa por alto y queremos que lo sepan, porque en la torre de la muralla, en el intradós de la bóveda del paso que hay en la parte inferior, los pueden observar. Llama la atención que este castillo no está construido en un alto, sino en zona llana. ¿A qué es debido? Es un detalle curioso y el que observa mucha gente y que pregunta por qué el castillo. Efectivamente se ha construido en una zona que aparentemente es llana. Estamos entre los escarpes de dos ríos. Se ha construido en un extremo de la villa, en el lado oeste, suroeste, y se ha aprovechado una arroyada que viene desde la puerta de la villa para hacer una parte del foso. El foso es importante porque sin foso no tendría defensa. Además es enteramente de ladrillo, una cualidad interesante que hace que sea muy resistente a los impactos de los bolaños. La familia Fonseca decidió quedarse aquí, les debió de gustar. Aquí debía haber mucho agua, mucha caza. Es una zona muy rica, abundante, gracias a los dos ríos que tenemos. Pensamos que construyó el castillo para hacerlo a modo de residencia, como una especie de residencia, aunque tiene elementos defensivos que son muy característicos de los castillos de su época. Comenzamos a enseñar el interior por la capilla. Era una sala a modo de oratorio que tenían la familia Fonseca. Esta capilla se reconstruyó cuando se hizo la restauración del castillo, efectuada entre los años 1956 y 1958. Posee elementos característicos, vemos las tallas de madera, vemos algunas tablas que son propias del siglo XV. A esta se le ha denominado siempre la sala de armas porque teníamos aquí expuestos algunos elementos defensivos del propio castillo. Tenemos ahí algunos que pueden ver. Y en el que además han incluido una muestra representativa de la azulejería que había originalmente en el patio de armas del castillo. Era de la escuela sevillana. Pero también las pinturas, que una muestra tenemos aquí. Sí, efectivamente, en esta y en otras tantas salas del castillo. Cada rincón, cada sala, cada rincón, cada torre del castillo tiene su propia decoración personalizada. Incluso en las zonas más humildes, en las torres defensivas también se podían encontrar.
Estos estucos, estas pinturas originales que muestran diversas formas geométricas, los colores que se utilizan son el azul, el negro y el rojo, principalmente son los que vamos a ver en de las paredes, de los muros de este castillo. Bueno, aquí tenemos una muestra del patio renacentista que tuvo el castillo de Coca en su día, y las muestras las tenemos aquí en estas piezas que forman parte de la balaustrada, de las columnas que había en el patio de armas del castillo. Y una pequeña muestra, tenemos un arco, doble arco angrelado. Y este documento es uno de los más importantes que tenemos aquí, ¿no, David? Bueno, es una reproducción del más importante de todos, porque gracias a ese documento el castillo existe, está donde está. Es una facultad, una real facultad que está fechada en Escalona en 1453 por Juan II de Castilla, en el que concedió a Alonso de Fonseca le permitió construir la fortaleza aquí en Coca. Por eso, para nosotros, es el documento que inicia todo lo que fue y todo lo que es hoy en día este castillo. Esta es la sala de los secretos. ¿Por qué, David? Lo vas a comprobar por ti misma. Nos ponemos cada uno en una esquina, en el lado opuesto. Vale. Y vamos a empezar a susurrar. Yo te voy a susurrar algo al oído, bajito, y vas a escuchar perfectamente lo que te digo. ¿Desde cualquier punto? ¿Me pongo aquí, por ejemplo? Vale. Ponte contra la pared. Sí. ¿Me oyes bien? Acabas de decir ¿me oyes bien? Eso es. Te voy a susurrar otro secreto. Dime. Este castillo es precioso. Este castillo es precioso, lo he cogido. Y las pinturas también son originales, imagino. Efectivamente, además tienes aquí motivos bastante curiosos. Tenemos motivos florales, alguna ánfora, se pueden ver también los motivos florales. Algunos piensan que pueden ser hasta aves, pero vamos, es una sala, como si dijéramos, muy femenina. Encerrados estamos en las mazmorras del castillo de Coca. Totalmente. Estamos en una mazmorra, lo que parece ser una mazmorra, es una sala con una bóveda de casquete esférico cerrada, y en la parte superior del techo un óculo que habían practicado en la parte superior, en la que se suponía que lanzaban desde ahí arriba a los presos. Se suponía. Imagínate esto sin luz, a oscuras. Pues sí, ahora se nos ve bien. Este es el interior de la mazmorra y la verdad eran pequeñas. Pequeña, oscura, fría, y una cualidad que tiene esta mazmorra, por lo que puedes ver, es el llagueado del ladrillo, que está hecho de forma que los presos no puedan escalar hacia arriba. Antes de dejar el castillo de Coca, hoy vamos a hacer la recomendación literaria aquí, precisamente, porque tenemos a uno de sus autores, el que nos ha estado acompañando, David, coautor de cada uno de estos libros. Yo he elegido El castillo de Coca, la historia, el arte y la leyenda. Pero también tenemos Coca desde tu objetivo. Hermoso, y hay que visitar el castillo de Coca. Después del castillo, una visita obligada es a la iglesia Santa María la Mayor. Correcto. Vamos a hablar un poquito de ella, porque es una iglesia del siglo XVI, pero sobre una iglesia del siglo XII. También es cierto, esta iglesia se construyó sobre una iglesia románica que se derrumbó para construir esta. Esta iglesia, en principio, su fin era ser capilla funeral de la familia Fonseca. Con el tiempo se convirtió en la iglesia parroquial. Esta iglesia en estos momentos es la única iglesia en Coca que tiene el culto. Y quería preguntarle, porque aquí podemos contemplar la magnitud de esta iglesia, pero Coca llegó a tener 9 iglesias. Era una villa importante. Sí, pero claro, con el tiempo vemos que varias iglesias han desaparecido, algunas se quedan, unas partes como de San Nicolás, solo la torre. Por Coca pasa uno de los caminos a Santiago. Una de las curiosidades que sí podemos ver, si en principio se construye como capilla de enterramiento de la familia Fonseca, pues vemos una iglesia grande, una iglesia preciosa, que quiere decir que la familia quería enseñar su esplendor, su fuerza, su importancia en el Reino de España. Que no solamente tenía un castillo, sino una iglesia a su medida. Claro. Y muy bonita también, con mucha historia, es
toda la villa de Coca. Vamos a recorrerla y a contar sus raíces, porque todos quisieron asentarse aquí, vaceos, romanos, incluso hasta Napoleón. Vamos a recorrerlo. Es cierto, pues nada, con el Napoleón, avante, avante. Otro ejemplo de arte mudéjar aquí en Coca es esta torre de lo que queda de la iglesia de San Nicolás, ¿verdad, Yasmina? Sí, eso es. Esta torre pertenecía, como bien has dicho, a la iglesia de San Nicolás, era una iglesia de planta poligonal. Hoy en día solo queda la torre. Era una torre vigía. Como veis, la torre es de planta cuadrangular, tiene una altura de 9 pisos, son 132 escalones, los 4 primeros pisos son totalmente ciegos y a partir del 5.º piso ya son con ventanales abiertos, hasta llegar a la azotea donde podemos observar todo el mar de Pinares. ¡Qué maravillosas vistas entonces! Sí. Tiene unas vistas súper bonitas. Hoy en día sería el mirador de la villa. Eso es, hoy en día le conocemos como el mirador del Eresma, porque el río justo que pasa detrás de la Torre San Nicolás es el río Eresma. Y era una de las iglesias más antiguas que había aquí en Coca. Sí, era una iglesia que data, igual que la torre, del siglo XII, es de estilo mudéjar, como bien has dicho antes, rompía todo con la estética de lo que es antiguamente las iglesias, porque no se solían ver iglesias poligonales con la torre en medio. Lo que te voy a pedir, Yasmina, es que me acompañes a recorrer también parte de Coca y además que nos hables de ese pasado tan grandioso que tuvo Coca. Perfecto, pues cuando quieras. Y como nos decías al comienzo del programa, Coca es mucho más que el castillo. Precisamente estamos en el punto de la puerta de la villa, la muralla y los barracos, ¿no? Eso es, perfecto. Pues mira, aquí tenemos lo que es esta puerta, antiguamente la conocían como la Puerta de Segovia, porque era la entrada justo del camino de venir hacia Segovia, hacia la villa de Coca. Hoy en día se conserva la Puerta de la Villa y 200 metros de muralla. Esta muralla, lo que era, bordeaba todo el pueblo, estaba el casco antiguo, por decirlo de alguna manera, dentro de la muralla. Y hoy en día, que había 4 puertas, pero hoy en día solamente queda esta puerta. Y me preguntarás, ¿y por qué queda esta puerta solamente? Porque aquí es donde estaba la antigua cárcel de corregidores. Los barracos prerromanos de la época bacea son de granito y simbolizan al ganado porcino, por eso se les llama barracos. Ahí tenemos estos dos que están aquí en la puerta de la muralla, la puerta de la villa, y luego otro en el patio exterior del castillo. Aquí en Coca tuvimos un asentamiento baceo, como bien dices, y también un asentamiento romano, porque el emperador romano Teodosio el Grande nació aquí en Coca. Fue el último emperador de Roma, del Imperio Unificado, y luego con su muerte pasó a ser, el imperio se dividió en dos, en Oriente y Occidente, y fue el primer emperador que impuso el catolicismo en el imperio. La antigua Cauca Bacea fue un emplazamiento de excepción que no pasó por alto a los romanos. Aquí tenemos un vestigio de lo que nos dejaron, una casa noble. Eso es. Este edificio, como has dicho, es un edificio romano público. Se cree, data del siglo I y II después de Cristo, se cree que fue la vivienda de un magistrado municipal de la antigua ciudad romana de Cauca. También hay historiadores que creen que fueron unas termas romanas porque están justo detrás de la fuente de los 5 caños. Ya habéis visto lo bonito que es Coca, venid a conocerla. Podéis ver por qué hemos elegido este restaurante, no solo por sus maravillosas vistas, sino también por la gastronomía que ahora comprobaremos. Se llama Baceos, por la importancia que tuvo la ciudad bacea. José, ¿los baceos siguen aquí en Coca? Siguen. Viene muchísima gente preguntando, ¿y este nombre qué es? O en las croquetas como pone baceos, ¿de qué son? Y les explico pues que era la población celtíbera que habitaba esta tierra antes de la llegada de los romanos. Que no se olvide, ¿verdad? Que no se olvide. Encima hay vestigios baceos, han recuperado la muralla bacea hace unos poquitos años y... Sí, hay mucha historia bacea, en verano hay gente que se disfraza de baceos y hace pasacalles, es decir que no solo es su castillo, que también por eso lo tienes aquí para contemplarlo. Sí, el castillo.
Qué maravilla, ¿verdad? Poder comer y poder observar. Sí, la gente se va encantada por eso, porque es la sensación de estar en la calle sentados, porque están con las vistas, están con el castillo delante, con las murallas medievales ahí al fondo, y luego toda la parte de pinar, de monte que hay en Coca. Y los atardeceres, que se mete el sol por esa zona, son una maravilla. Esto era una vivienda y yo estaba enamorado de esta casa desde hacía muchísimo tiempo y se lo dije al dueño, digo, si no pones tú nada, yo me lo quedo y lo pongo, porque el sitio es privilegiado con esta terracita que tiene, que luego en verano es un comedor de verano, se monta todo de mesas a Eso disfrutar. sí que es placer para los sentidos, en todos los sentidos. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Y quería yo hablar de tu gastronomía, porque algo tiene de oriental, he escuchado, ¿no? Sí. Y de tradicional. Sí, estamos en Segovia, tenemos que jugar con los asados y tenemos que jugar con los judiones, con guisos, pero sí nos gusta mucho a todo el equipo la comida oriental, aunque no hay ningún oriental, que siempre preguntan, ¿hay alguien oriental en la cocina? No, pero a todos nos gusta el rollo oriental, entonces por eso hemos metido gyozas, hoisin, thai, un poco de todo así, las tempuras coreanas, salsas teriyakis, va un poco metido todo en la cocina. ¿Nos sentamos y nos presentas tu propuesta gastronómica? De acuerdo. José, pero vaya mesa que nos has preparado. ¡Qué delicias! ¿Por dónde empezamos a contarlas? Por los entrantes, por lo que pide todo el mundo que viene a Baceos, las patatas alibravas. Las patatas alibravas, que es una patata realmente, una patata de tamaño generoso, asada, y luego va frita, y con una salsa muy especial y súper secreta, que la gente lo pone en la carta, que es adictiva y nos dan la razón. El carpaccio de oreja de cerdo. Es una presentación distinta, queremos conservar la oreja como plato típico de la zona, pero es una propuesta completamente distinta, en formato carpaccio. Muy suave, ¿verdad? Sí, muy suave, va aliñada como un pulpo a feira, y entonces es muy fácil de comer, a la gente le gusta, a la gente le sorprende, gente que no come casquería, por llamarlo de alguna manera, sí toma el carpaccio de oreja. Es un langostino, lleva un rebozo especial, unas salsitas que no se dicen, y luego es un arroz verde vietnamita, que se infla, entonces gusta mucho, con una salsa, la sweet chili sauce, que va también pringadillo, es un toque picante, la mezclamos para que no sea picante, y nada, esto es como un caramelito. Y terminamos con los entrantes, serían unas gyozas, un plato muy típico japonés, hechas al vapor, tradicional, pero nosotros las rellenamos de morcilla de Burgos. ¡Anda! Con puerro, entonces es un contraste muy fuerte. Y luego nos podríamos pasar a los pescados, que aunque no lo parezca, sí que es, y es un falso tallarín. Parece pasta, pero realmente no es pasta, es sepia cortada en tiritas muy finas, entonces la forma es exactamente igual que la del tallarín, pero cuando lo metes en boca es un plato de mar brutal. Con las chuletillas, no cordero, que es lo típico de la zona, es de cochinillo. Y terminaríamos con una ternera, el corte es un corte brasileño, argentino, que es la picaña, se hace entera la pieza en la brasa, y luego se filetea una vez hecha. Menudas propuestas más apetecibles. Sí, pero ¿no quieres postre? Uf, me has nombrado ya mi perdición. Sí. Y encima 3 postres nos has preparado. Sí, este año tenemos 2 propuestas nuevas, que es una cheesecake de praliné de avellanas y un brownie, pero un brownie de chocolate blanco con yuzu. Yuzu es un cítrico asiático también, un parecido a la lima, que es muy potente el zumo. Delicioso. Y nuestro tradicional, nuestra tarta de queso con queso de cabra, de un cabrero, un amigo mío, que tiene un rebañito de cabras, él las ordeña y me hace el queso. Raza autóctona de aquí de Castilla y León, hay 5 rebañitos, me dijo, y él es el único que los ordeña, los otros rebaños se dedican a carne, y él las ordeña y hace quesos. Estamos hablando de un postre único. Ese sí. Empecemos. Por donde quieras. No sé por dónde empezar. A unos 20 minutitos de Coca nos hemos venido a contemplar el arte rupestre de Domingo García. Jesús. Hola, buenas tardes. Merece la pena.
esta visita. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que estamos en el tercer yacimiento de arte del Paleolítico Superior al aire libre de toda la península ibérica. El primero es Foscoa en Portugal y el siguiente es Siega Verde. Aquí en esta estación de arte rupestre tendríamos arte rupestre perteneciente al Paleolítico y al Pospaleolítico. Haznos esa distinción para que lo puedan ver bien. Bueno, aquí tenemos un equido, un caballo, es uno de los dos de mayor tamaño que hay, porque normalmente los grabados son de un tamaño muy reducido. Este tiene unas características especiales, que es un caballo que está a su vez punteado. Si nos fijamos bien, quijada, el belfo, tenemos toda la línea cérvico-dorsal, la cola, y luego después tenemos las extremidades posteriores, línea ventral, extremidades anteriores, línea de pecho, ojo y despiece de la línea de crinera, que esta es una de las características del estilo tercero antiguo del Paleolítico Superior. Y aquí abajo vemos estos otros grabados, que si ven la técnica es diferente. En este caso se ha punteado y el punteo está perfectamente integrado en la roca. Eso nos da la antigüedad. Y en cambio este se nota, es una superficie ya rugosa y lo único que se ha hecho son un vaciado. En esta época solo encontramos representaciones de 4 especies que son de dehesa, que son équidos, caprinos, cérvidos y bóvidos. Y en cambio ya en la época pospaleolítica e histórica, porque también hay muchos grabados que son de época medieval, ya aparece la figura humana. Entonces encontramos dentro de esos dos tipos, unos que son arte esquemático y otros que son ya escenográfico, porque representan escenas de caza, rituales, etcétera, etcétera. Para quien no lo vea bien, vosotros facilitáis el trabajo. Traemos una fotocopia de la calcografía y entonces vemos, por ejemplo, este bóvido que hay aquí, le encontramos aquí en este punto y nos auxiliamos además de la... nos auxiliamos de lupa para poder distinguirlo. Son los dos únicos punteados que hay en todo el conjunto. ¿Qué es esto? ¿Este caballo lo veis? Este caballo que sería el que tenemos aquí, efectivamente, el número 3. Efectivamente. Y lo interesante de esto es, lógicamente lo estamos viendo por la tarde. Si se viera por la mañana, a primera hora, el sol da de frente porque la orientación es sureste. Yo vengo aquí con mi folleto buscando esos 43 grabados paleolíticos. Y me dices que estoy muy cerquita de encontrar uno de ellos. Además, sí, uno que se ve bien. Y además es que reúne todas las características del Paleolítico Superior. Todo esto, lo curioso es que está hecho en un solo trazo. Estamos hablando de artistas del año 15.000 a.C. Efectivamente, pero no solamente de esa época, sino que los grabados van desde el 15.000 al 11.000 a.C., es decir, desde el Solutrense final al Magdaleniense medio. Y ahora nos vamos hacia otra zona posterior. Sí, ya ahí encontramos algún grabado del Neolítico, es decir, estamos hablando de 3.500 antes de Cristo. Estos sí que se ven bien. Bueno, son muy fáciles. Estos son fáciles de reconocer. Estos se puede ver, cualquier persona que pase por aquí los localiza, porque es la técnica, como hemos dicho, lo único que hacen es picar y vaciar la figura. Ya en esta época empiezan a aparecer la figura humana y sobre todo aparecen también muchas cabalgaduras. Curiosidad, todas las cabalgaduras, salvo una, aparecen las piernas del jinete. Esa es una de las características. Y luego aquí vemos, genéricamente serían cánidos, es decir, canes. Cuando están con la cola retorcida son perros. Cuando está muy larga y pronunciada, zorros. Y cuando está un poco pronunciada y doblada hacia arriba, lobos. Vemos a uno con un arco, el otro está más difuso, pero los dos con una característica tienen el elemento fálico y la característica son los pies redondeados que le hace adjudicarse del Neolítico. Estamos ante el gran panel de pospaleolítico e históricos.
Aquí tenemos, pues, por ejemplo, estas dos figuras humanas que se ve que están combatiendo. Y finalizamos nuestra visita por donde hay que empezarla. Efectivamente. Por el pequeño centro de interpretación del yacimiento del Cerro de San Isidro. Claro, aquí recibimos a los visitantes y les hacemos una explicación primero de dónde estamos, Domingo García. Segundo, sobre qué material están las representaciones, los grabados. Tercero, una pequeña maqueta del cerro. El panel explicando la historia de la investigación y luego posteriormente vemos ya primero los grabados del Paleolítico Superior y la clasificación general de todos los grabados. Las técnicas de realización por incisión o piqueteado, vemos posteriormente el panel que explica los grabados postpaleolíticos para acabar ya en los grabados del Paleolítico Superior, las ubicaciones donde las encontramos, que no solamente es en Domingo García, y luego la explicación histórica de cómo ha sido la investigación de los grabados al aire libre en España, hasta el momento en que se realizó este centro de interpretación. Y luego ya posteriormente vemos las referencias medievales que hay, con fotografía de una de las 17 tumbas antropomórficas que rodean las ruinas de la ermita de San Isidro, que son las que dan el toponímico al paraje. Pues nuestra escapada continúa. Volvemos enseguida. Segundo día de escapada y os vamos a mostrar el alojamiento que hemos elegido. Preparados estamos para dirigirnos al monasterio de Santa María la Real de Nieva. Por eso hemos escogido, a menos de 3 kilómetros en Nieva, esta casa rural, la antigua taberna. Al hogar de la chimenea, aquí sí que se está bien, Eva, ¿eh? Con el frío que hace hoy fuera. Háblanos un poquito de esta antigua taberna que hoy es esta preciosa casa rural. Bueno, pues esto fue un bar hace muchos años. Yo no lo he conocido abierto, o sea que llevaba muchos años cerrado cuando decidimos comprarlo. No estaban nuestros planes para nada comprar esto, ni a dedicarnos a la hostelería. Bueno, pues surgió que lo pusieron en venta y empezamos a darle vueltas, ¿no? Nos apetecía un poco hacer algo en el pueblo, pues sobre todo porque el que haya negocios, el que haya cosas en el pueblo ayuda a que se mantengan. Las raíces tiran. Sí, yo soy de aquí y tiran mucho. Y pues nada, decidimos comprarlo y rehabilitarlo. Estaba totalmente... La estructura por fuera estaba bien, pero por dentro estaba penoso. Había sido un bar toda la vida, el bar del pueblo del señor Aurelio. Y nada, nos emprendimos en este negocio. El alojamiento que hemos montado está preparado para 15 personas. Tenemos 6 dormitorios, todos con baño, que la gente eso es una de las cosas que más aprecia. De las 6 habitaciones, 2 están preparadas para personas con movilidad reducida y de las otras, bueno, pues hay una triple y una cuádruple, el resto son dobles. En la piscina se ha disfrutado muchísimo, tenemos una barbacoa además muy chula, es redonda, no es la típica barbacoa, entonces cuando la gente se pone a cocinar lo hacen en conjunto, no está una persona ahí pringando en la barbacoa, se ponen todos alrededor. Las tumbonas, tenemos una sala de juegos enorme donde la gente disfruta y bueno, ahora que hace peor, las zonas comunes son muy amplias, tenemos un salón grande donde la gente... Una pantalla enorme. Sí, sí, la verdad es que sí. Ahora en invierno con la chimenea, que es muy acogedora, parece que cuando la gente se reúne busca eso, lo que no tienes además normalmente en tu casa, te apetece estar ahí a la lumbre un poquito. Eva, ¿vemos las habitaciones? Sí, claro, Venga. por supuesto. Una monada cada una de ellas. Sí, la verdad es que son todas distintas, no tienen nada que ver. Esta es la más grande quizá, está preparada para 4 personas, porque nos vienen muchas familias. Y tenemos la otra triple que te he dicho y las otras ya son dobles. Y vemos que aquí puede venir todo tipo de escapadas. Si quieren una celebración, es Sí. el lugar perfecto. Hemos tenido muchas celebraciones ya. A pesar de que llevamos poquito tiempo, hemos tenido varias bodas de oro, hemos tenido celebraciones de cumpleaños, hemos tenido 90 cumpleaños, un poquito de todo. Algo de empresa también nos ha venido.
Pero vamos, principalmente son familias, abuelos, hijos, nietos y muchos grupos de amigos también. Me llama la atención también los cabeceros, todos ellos diferentes, pero que tienen su historia. A ver, no son cabeceros comprados, todos son hechos un poco, pues hemos ido buscando muchas ideas, nos apetecía hacer algo diferente. Entonces hay muchos que, este por ejemplo en concreto lo mandamos a hacer, pero la mayoría son comprados, rehabilitados. Con un cambio les hemos metido alguna iluminación, sobre todo en casi todos. Yo estoy tan a gusto aquí y más, como decimos, porque te sientes como en casa. Sí. Y un día como hoy al lado de la chimenea, Está da muy gusto bien, quedarse. sí, sí. Pero tenemos mucho por ofrecer en esta escapada. Tenéis que seguir. Tenemos que seguir. Lo bueno es que nos vamos aquí cerquita, aquí al lado. A ver, una verdadera joya. Para allá nos vamos. Ya en Santa María la Real de Nieva, comenzamos por este maravilloso claustro de su monasterio, Alberto. Es precioso. Ya lo creo, es una de las joyas que tenemos aquí en Santa María y que yo creo que en toda Castilla y en toda España. Es muy peculiar. Fundado por Catalina de Lancaster, la abuela de Isabel la Católica. Sí, la fundación fue por Catalina, aunque el claustro lo realizó su nuera, María de Aragón. Según la tradición dice que la Virgen se le apareció a un pastor aquí en estas peñas, porque esto era un pizarral desolado, que no había ni agua ni nada. Entonces se apareció, como en tantos otros sitios, la Virgen y le pidió la Virgen al pastor que buscara y que encontraría una imagen antigua que se encontró, que es la que se venera aquí con el nombre de Soterraña, por eso, porque se encontró subterránea. Y entonces le dijo que fuera a hablar con el obispo para que levantaran una pequeña ermita o un santuario, una iglesia. Llegó esto a oídos de la reina y la reina, aprovechando esa circunstancia, fundó, hizo construir la iglesia. Eso fue en 1393, se funda una pequeña población que iba a depender del rey, y ahí ya tuvo sus primeros problemas porque entró en conflicto con la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, con el cura de Nieva, que es otra de las joyas que tenemos aquí del románico, la iglesia de Nieva, que es más antigua. Y entonces aquí poco a poco fue creciendo la Puebla de Santa María, luego se convirtió en villa con privilegios reales y mientras tanto pues esto fue creciendo también. De un pequeño santuario pasó a ser una iglesia que se construyó en varias fases, y en 1399 la reina se lo cede a la Orden de los Predicadores. Sigue siendo una fundación real, con patrocinio real y con dependencias reales. Toda esa parte de ahí atrás serían las dependencias de la reina y de los reyes, porque aquí han pasado varios reyes de Castilla. Y el claustro que se hizo después serviría un poco de articulación no voy a hablar de palacio, pero sí las dependencias reales, la iglesia, las dependencias de los frailes y algunas zonas de servicios, como por ejemplo el refectorio. Vamos a recorrer parte de este claustro, sí, porque es maravilloso todo el arte que contiene. ¿Te parece? Me parece muy bien. Hablábamos de gótico, sí, pero sí, hay que puntualizar, ¿verdad? Hay que puntualizar porque hay mucha gente que, fíjate, cuando se hizo es en 1400, en la primera mitad del siglo XV, y el Renacimiento está ahí a las puertas. En Italia ya se están construyendo cosas renacentistas, pero sabe casi a románico. Desde luego la escultura nos recuerda a la románica y la arquitectura nos recuerda al cisterciense, pero no corresponde tampoco al estilo del siglo XV. ¿Por qué se hace así? Pues según las últimas investigaciones de la doctora Gómez Chacón, que hizo un interesantísimo estudio sobre la iconografía del claustro, el monasterio se convirtió muy pronto en un centro de reforma de la orden de los dominicos, porque se estaban relajando mucho las costumbres. Entonces este fue uno de los puntos en los que los dominicos venían a recuperar la espiritualidad antigua de la orden, la esencia de la orden de predicadores. Los frailes paseaban por aquí y al pasear
pues veían, esto es el equivalente a los audiovisuales que utilizamos nosotros. Imaginaros que pudieran estar incluso pintados, como casi toda la escultura medieval. Entonces el fraile pasea, va leyendo los textos que le ayudan a reformarse y tal, y entonces lo interpreta con esas claves que a nosotros ahora se nos escapan, pero que entonces ellos sí que las tenían en cuenta. Hay muchos símbolos de la realeza. En este caso tenemos aquí el escudo de la reina Catalina de Lancaster, una escena de lucha que se puede interpretar en el plano alegórico, ideológico, como la lucha contra el pecado, la lucha de los predicadores contra el pecado, pero que también está reflejando, fijaros el detalle con el que está el caballero con todas sus armas, el estribo, toda la perfección, a pesar del paso de los años, que está alanceando a un arquero que está de rodillas. Bueno, en esa época justo se estaba produciendo precisamente la derrota de los caballeros con armadura pesada a mano de los arqueros. Esto es lo que se ha llamado en otras ocasiones los trabajos y los días, es una especie de calendario agrícola. Aquí están representados los 12 meses del año. Ahora estaríamos en lo que se llama la habitación de la reina. Sí. ¿Era la habitación de la reina, bueno, de Catalina de Lancaster? Da la sensación de que sí, de que serían las dependencias reales por varios detalles, ¿no? La ventana más historiada que tenemos aquí está pegada a lo que fue la cabecera del templo en época de Catalina, aunque luego el templo se amplió y entonces se hizo la cabecera actual, que es más moderna, pero también del siglo XV. Y entonces ya desde aquí ya no se podía directamente acceder a la misa, pero en sus tiempos sí. Y luego el resto de las dependencias hacia ahí, que ahora son en el centro social, pues fueron dependencias del palacio o de las habitaciones reales que tenía el convento. Ya te he dicho que el convento articulaba un poco varias zonas, ¿no? La zona conventual, la zona eclesiástica y la zona palacial. En el siglo XV esto era una zona muy importante, los reyes se movían mucho en torno a Segovia, Medina del Campo, Valladolid, y por aquí pues pasaron Juan II, Enrique IV, la suegra de Enrique IV, que era Blanca de Navarra, que parece que estuvo enterrada aquí. En fin, vinieron los reyes, y los que no vinieron confirmaron los privilegios de la fundación de la villa, que se han mantenido pues hasta Fernando VII. ¿Y has querido que terminemos la visita aquí precisamente? Sí, hombre, te decía que el sitio sería el refectorio para daros pie a la próxima parte del programa, pero recordaba que aquí en la portada norte de la iglesia tenemos una escena de la Pasión que comienza con el banquete de la Última Cena. Entonces, la portada, como veis, es una maravilla, es una auténtica predicación en piedra. Pues nosotros la Última Cena no, pero la última recomendación gastronómica sí, y nos vamos muy cerquita a Carbonero el Mayor. En nuestra escapada no puede faltar la visita al monasterio de Santa María la Real de Nieva. Llegamos a Carbonero el Mayor y lo primero que hemos hecho antes de hacer nuestra recomendación gastronómica es venir aquí con Javier, porque él me asegura que aquí está la verdadera carne de buey, y si no, pues a las pruebas me remito, ¿verdad, Javier? Efectivamente, llevamos ya 40 años aquí con esta ilusión, y todo empezó un día que apareció carne roja en el restaurante y mi padre dijo, hay que conseguir bueyes como sea. Y bueno, salió por ahí a buscarlos y lógicamente los únicos que quedaban ya eran todos los del Mundo Bravo, los del Rocío y algunos que tiran de las barcas en Portugal y poquitos más. Y bueno, fuimos recolectando y recolectando y recolectando hasta que tuvimos que enseñar a comer esta carne porque nadie en su día la quería, porque decían que eran animales viejos, que eran duros. Pero bueno, y ahora lo cotizados que están. Ahora están subidos en la cumbre gastronómica. Cuando se acaban los espectáculos taurinos, la gente se deshace de los bueyes que ya no le interesan. Entonces estamos haciendo carreras por toda España para contactar con todos los ganaderos, incluso los del Rocío, fuimos los primeros y bueno, hemos ido adaptando la finca. Tú eres por una parte veterinario, pero por otra artista, incluso les tocas instrumentos, les tocas música a los bueyes. Alguna vez sí que les hemos tocado el saxo para recogerlos.
Cuando oyen un instrumento vienen todos corriendo. Me gustaría añadir que los bueyes, para que de verdad sea carne de buey, tienen que haber trabajado. Es decir, durante toda su vida, como no tienen otro papel, no pueden dar crías y no pueden dar nada, solo pueden trabajar, conseguimos animales con 8, 10, 12, 14 años y eso diferencia muchísimo a las otras carnes, aunque sean de buey. Pero bueno, estos tienen el valor añadido de que han trabajado, han venido delgados y los hemos vuelto a construir otra carne en un animal ya con un metabolismo mayor y comiendo a la carta. A la carta vamos a comer nosotros con tu hermano Jesús. A ver qué nos tiene preparado. Pues ya verás. Vamos para allá. Jesús, menuda propuesta gastronómica que nos has preparado. Pues sí, aquí tenemos todos los productos del buey, bueno, parte de ellos, no cabrían todos. Y todos auténticos manjares, qué decirte, ¿no? Aquí tenemos la zona del chuletón, el lomo alto, que llamamos, como entrevedado, y nuestra apuesta, precisamente lo veréis así, no lo veréis a la brasa, como en otros sitios, es porque apostamos por no tener sabores añadidos externos, como puede ser la encina, el carbón, el sarmiento. Lo hacemos al plato caliente y es donde podemos disfrutar de su verdadero sabor a carne, sin otro tipo de añadidos de sabores externos, ¿no? Y empezamos haciéndolo así y realmente la gente lo valora muchísimo porque consigue el verdadero sabor del buey, ¿no? Con mucho mimo, con mucha paciencia, mucho cariño, romanticismo, se nota, y sobre todo con una alimentación natural 100% que luego va en la calidad de la carne. Pero no nos quedamos en el chuletón. Hay una parte, como ya digo, de las cosas que se pueden disfrutar aquí en el Riscal con el buey. Estamos hablando un plato que es muy cotizado, que es el tuétano. Va con una ralladura de pan, cebollino, pistacho, y es algo, no sé cómo deciros, muy exclusivo, muy poco común y que gusta muchísimo. El carpaccio, la cecina y luego la carrillada de buey, con un toque especial de mejillones y con alga marina, que la verdad es que merece la pena probarlo. Estamos haciendo ahora los embutidos, el chorizo, el fuet, el salchichón, también un paté de buey, la cecina de buey también la envasamos para llevar, y son productos que los clientes se lo pueden llevar a su casa a la vez de estar aquí comiendo, poderse llevar el producto a su propio hogar. Y luego tenemos una bodega en Pesquera de Duero, en el centro de la Ribera, aunque la tengamos como Castilla y León, de un vino también muy exclusivo, muy natural, y que la verdad vamos muy bien, está gustando mucho, y ahí seguimos con esa iniciativa, un proyecto que nos encanta, pero siempre dirigidos hacia la calidad. Un buen acompañamiento, ¿no? Entonces, sí, el que faltaba. El que faltaba. Fíjate, ¿iba a pensar tu padre hace ya más de 50 años que ibais a tener todo esto? Bueno, para mí, mi padre era un visionario y nos transmitía eso. Y algo que nos transmitía, sobre todo, es que fuéramos superando todas las etapas, que no es fácil. Y la insistencia, insistir, insistir, insistir. Para poder llegar a algo, si no se insiste, si te vienes hacia atrás, nunca llegas a nada. Entonces, bueno, aprender de los tropiezos también. Y como decimos, que la suerte siempre nos pilla trabajando, ¿no? Sí, en el sofá es muy difícil, ¿eh? Bueno, en el sofá lo que hay que hacer es ver Escapate de Viaje para luego hacerlo todos juntos, ¿no? Pues aquí está nuestra propuesta, porque nosotros ya empezamos a preparar la siguiente, que como siempre os va a encantar. La campiña segoviana alberga lugares insólitos para visitar en cualquier época del año. En esta escapada hemos podido admirar por partida doble el arte rupestre de nuestros antepasados, primero con David en el Castillo de Coca, después con Jesús en Domingo García. Como nos mencionó Yasmina, Coca es más que un castillo y por ello no podíamos marcharnos de este lugar sin visitar otro de sus principales atractivos turísticos, la iglesia de Santa María la Mayor.
Como en todas las escapadas, la gastronomía es algo esencial. José nos permitió degustar comida típica de Castilla y León, pero con presentación asiática. Eva nos abrió las puertas de la antigua taberna, que no es una taberna, sino una casa rural decorada con bailarinas de ballet. Alberto nos acompañó en nuestra visita al monasterio, en el que pudimos observar un claustro precioso. Y para terminar, de deleitarnos el paladar, por supuesto, visitamos el Riscal, con Javier y Jesús, para probar verdadera carne de buey. Esperamos que os haya gustado nuestra ruta de esta semana. Estamos deseando veros en los lugares que visitamos. Os esperamos en la próxima.